Bienvenidos de nuevo a Te Cuento Mega, queridos amigos. Así que, después de muchos incidentes, hemos llegado juntos al tramo final de El Jardín de Olivia. En el episodio anterior, la fatídica bala de Luis Emilio empujó a Diana a la línea entre la vida y la muerte, dejando a un Clemente derrumbado e impotente, justo en el umbral de la felicidad. Hoy, seremos testigos juntos de los momentos más tensos en el hospital, donde su amor debe enfrentar la prueba más grande. ¿Podrá una historia teñida de tragedia cerrarse con sanación? ¿Y cómo pagará por sus crímenes alguien que sembró tanto dolor como Luis Emilio? Para no hacerlos esperar más, entremos ahora mismo en los acontecimientos que cierran el viaje lleno de lágrimas, pero también muy resiliente, de El Jardín de Olivia. Al comienzo del episodio, la historia continúa directamente desde los momentos aterradores. Después de que Diana fuera disparada por Luis Emilio. En el hospital, Clemente, Raúl y sus seres queridos esperan afuera con ansiedad, solo esperando recibir noticias positivas del quirófano. Cuando el médico finalmente aparece, todos lo rodean de inmediato para preguntar sobre el estado de Diana. Pero lo que escuchan no puede tranquilizar a nadie. La bala perforó uno de los pulmones de Diana, afectando gravemente su capacidad respiratoria. Actualmente, Diana depende de máquinas para asistencia respiratoria y para mantener sus signos vitales. El médico no oculta el nivel de peligro al admitir que ella todavía se encuentra en un estado extremadamente crítico. Y las próximas horas determinarán si Diana tiene la fuerza suficiente para cruzar la línea entre la vida y la muerte. Para Clemente, cada una de esas palabras es como empujarlo más profundamente hacia una sensación de impotencia. Después de todo lo que los dos han pasado. Justo cuando pensaban que Luis Emilio estaba a punto de pagar por sus crímenes, Diana se convierte en quien tiene que luchar para ganar cada aliento. Clemente solo puede suplicar fervientemente al médico que le permita entrar a estar a su lado. Este es, quizás, uno de los momentos más dolorosos para Clemente. Porque antes, todavía podía proteger a Diana, correr a buscarla, o enfrentarse directamente a quienes querían lastimarla. Pero en este momento, todo eso se vuelve sin sentido. Cuando la persona que ama yace inmóvil detrás de la puerta del hospital, Clemente ya no tiene un oponente específico contra el cual luchar. Solo puede esperar. Y tener la esperanza de que Diana sea lo suficientemente fuerte para regresar por sí misma. Lo más aterrador es que Luis Emilio ha sido detenido. Pero la bala que disparó aún podría arrebatarles todo lo que acaban de recuperar. Cuando la puerta de la habitación del hospital se abre, la historia se traslada a un espacio tranquilo, donde solo queda el sonido regular de las máquinas junto a Diana. A Clemente se le permite acercarse a su cama, al ver a Diana recostada e inmóvil. No puede evitar recordar la historia sobre la flor de Amancay que ambos compartieron alguna vez. En la memoria de Clemente, el final doloroso de esa leyenda emerge gradualmente. La mujer de la historia eligió sacrificar su propia vida para salvar al guerrero que amaba. Esa es también la razón por la que ese final fue omitido cuando se le contó la historia a un niño. Porque detrás de la belleza de la flor, hay una pérdida demasiado cruel. De vuelta a la realidad. Clemente mira a Diana entre las vías intravenosas y los equipos de soporte respiratorio. Y menos aún puede disipar el miedo de que esa leyenda se esté repitiendo justo ante sus ojos. Él no quiere que su amor termine en sacrificio. No necesita que Diana se convierta en el símbolo de ninguna historia hermosa pero trágica. Lo único que Clemente quiere es que ella despierte y siga viviendo. Él le recuerda a Diana que todavía tienen demasiadas cosas por hacer. Ambos aún no han celebrado la boda en el jardín que Diana alguna vez deseó. El apartamento que una vez imaginaron, todavía está esperando una nueva vida. Más importante que todo, la familia que querían construir aún no ha comenzado realmente. Una familia con Diana, Clemente y Olivia viviendo juntos. Clemente solo espera que la mujer frente a él lo escuche y entienda que aún no puede irse. Él necesita que Diana siga luchando, porque esas promesas todavía los esperan por delante. La forma en que se trae de vuelta la historia sobre la flor de Amancay en este momento hace que el miedo de Clemente se vuelva mucho más claro. Antes, esa historia podría haber sido solo un hermoso recuerdo entre los dos.
Pero ahora se siente como una advertencia. Clemente teme que Diana se convierta en la mujer que se sacrifica por amor como en la leyenda. Pero lo que él ruega, no es un gran amor recordado por la muerte. Él quiere algo mucho más normal, que es casarse con Diana, vivir con ella y Olivia. Despertar cada día en la casa que ambos alguna vez soñaron. Son precisamente esos deseos aparentemente simples los que hacen que la escena sea más desgarradora. Dejando la habitación de Diana, la historia cambia inmediatamente a otra habitación del hospital, donde Luis Emilio está siendo tratado después de la persecución que terminó con Bastián, atropellándolo con el auto. A diferencia de Diana, que yace entre el amor y la esperanza de toda su familia. Luis Emilio está aquí en un estado débil, sin la capacidad de controlar a nadie como antes. En un estado de semi-inconsciencia. Inesperadamente, ve a Bernardita aparecer junto a la cama. La imagen de su esposa muerta hace que Luis Emilio sea casi incapaz de reaccionar. Bernardita se acerca mucho y lo obliga a quedarse quieto. Esta vez, el hombre que solía dar órdenes, amenazar y decidir el destino de los demás, se ha convertido en alguien que ha perdido completamente la capacidad de resistir. Bernardita le hace entender que todo terminará aquí. Ella introduce un medicamento en la vía intravenosa de Luis Emilio. Y deja en claro que lo que está haciendo no es solo por ella misma, sino por todas las mujeres que han sido abusadas por él. Por el daño que ha causado, y por las vidas de las que él debe responsabilizarse. Luis Emilio solo puede mirar a la mujer frente a él con un miedo cada vez mayor. Bernardita quiere que la mire directamente y entienda que, finalmente, él también se enfrenta a las consecuencias de sus propios actos. Luego, ella retira el equipo de asistencia respiratoria de Luis Emilio, dejándolo incapaz de respirar normalmente. En los últimos momentos de pánico, se le hace saber que morirá, y que nadie sabrá que fue la persona frente a él quien le quitó la vida. Pero luego, se revela la verdad de esa escena. Bernardita en realidad solo existe en las alucinaciones de Luis Emilio. La persona que realmente está de pie junto a su cama en este momento es Vanessa. Fue la propia Vanessa quien actuó en secreto mientras Luis Emilio ya no tenía la capacidad de defenderse. Todo salió exactamente como ella planeó. Y esta vez, Luis Emilio ya no puede escapar. Después de tantas veces de usar dinero, poder, violencia y a las personas leales a él para evitar las consecuencias. Finalmente muere, en el mismo hospital donde estaba siendo tratado. La muerte de Luis Emilio está construida de una manera particularmente amarga. En los últimos momentos de su vida, él ve a Bernardita, una de las mujeres vinculadas al oscuro pasado que siempre quiso enterrar. Aunque fue solo una alucinación. Esa aparición se siente como si todos los pecados de Luis Emilio regresaran al mismo tiempo. El hombre que una vez hizo vivir a mucha gente con miedo, finalmente muere en su propio miedo. Sin embargo, el hecho de que Vanessa sea realmente quien actuó, también hace que este final no sea del todo simple. La justicia que Diana quería era que Luis Emilio fuera juzgado por la ley. Pero después de todo lo que sucedió, alguien decidió que él ya no merecía ninguna otra oportunidad para escapar. Mientras Luis Emilio daba su último aliento, la historia regresa al pasillo de emergencias donde la familia todavía espera noticias de Diana. El ambiente, ya pesado, se vuelve aún más tenso cuando una llamada telefónica trae más noticias en un momento en que todos están casi exhaustos por la preocupación. Quienes esperan afuera intentan animarse mutuamente, diciendo que Diana sin duda lo superará. Ella ha luchado demasiado tiempo para descubrir la verdad sobre el pasado, para encontrar al responsable de la muerte de su madre, y para sacar a la luz los crímenes ocultos. Nadie quiere creer que justo cuando ese objetivo finalmente estaba a su alcance, Diana deba morir. Mientras tanto, Clemente le confiesa a Gabriel sobre el mayor miedo que lo atormenta. Él no podría soportarlo si la historia se repitiera una vez más. Luis Emilio causó la muerte de su madre. Y ahora, fue él mismo quien le disparó a Diana. Para Clemente, solo pensar en la posibilidad de que otra mujer a la que ama también le sea arrebatada de su vida. Por Luis Emilio. Es demasiado insoportable. Gabriel intenta evitar que Clemente se hunda por completo en la desesperación. Él cree que Diana vivirá. No solo porque es fuerte, sino porque después de todo lo que ha pasado,
ella merece tener una vida y una felicidad reales. En esta escena, el dolor de Clemente no proviene solo de la condición actual de Diana. También es amplificado por el pasado de toda la familia. Luis Emilio es como una sombra que se ha extendido por múltiples generaciones, causando muerte, dividiendo a la familia y convirtiendo a las personas a su alrededor en víctimas. Por lo tanto, Clemente no solo tiene miedo de perder a Diana. Él tiene miedo de que un doloroso ciclo esté a punto de completarse de nuevo. Gabriel intenta sostenerlo con la creencia de que Diana merece vivir. Pero en esas circunstancias, la fe es lo único a lo que aún pueden aferrarse. Poco después de eso, otra noticia deja a todos atónitos. La historia cambia al momento en que Bastián recibe una notificación del hospital. Y les informa a los demás que Luis Emilio acaba de fallecer. Según la información oficial, la causa fue determinada como un paro respiratorio. Para aquellos que no saben lo que realmente sucedió en la habitación del hospital, esa muerte puede verse completamente como una complicación médica después de la grave condición que enfrentó. Nadie supo de inmediato cómo reaccionar. Aunque Luis Emilio causó un sufrimiento incontable, él seguía siendo el padre de Clemente, Ignacia y Bastián. Esa relación de sangre no puede borrarse en un solo momento. Pero al mismo tiempo, tampoco pueden olvidar lo que ese hombre les hizo a ellos y a otras personas inocentes. Después de la conmoción inicial, una verdad se vuelve gradualmente evidente. Luis Emilio ha desaparecido verdaderamente. A partir de este momento, él ya no tiene la capacidad de reaparecer para amenazarlos. Ya no puede manipular a Bernie, perseguir a Karina, cazar a sus hijos, silenciar a testigos o usar el poder para destruir ninguna vida más. Las emociones de los hijos de Luis Emilio aquí no pueden simplemente resumirse en alegría o tristeza. Es una liberación, acompañada de un vacío muy difícil de nombrar. Acaban de perder a su padre. Pero al mismo tiempo, escaparon de la misma persona que hizo de sus vidas un infierno. No hay una reacción simple que se ajuste a esta situación. Lo único seguro es que, desde el momento en que Luis Emilio muere, el miedo que una vez controló casi todas sus decisiones también comienza a perder su fuerza. Pero, cuando la muerte de Luis Emilio parecía haber cerrado la mayor amenaza, la historia cambia inmediatamente de regreso a la habitación de Diana. Y empuja a todos a un nuevo pánico. Su condición empeora repentinamente después de la cirugía. La saturación de oxígeno cae a solo un 85% y luego sigue bajando. Mientras comienza a aparecer sangre a través del tubo de drenaje en su pecho. El equipo médico es llamado rápidamente para una emergencia. Raúl ve el caos frente a la habitación de su hija y corre hacia allí de inmediato. Él le pregunta a la enfermera con pánico qué está pasando. Pero en medio de la emergencia, nadie puede detenerse a darle una respuesta completa. Raúl solo puede suplicarles que salven a Diana. Él quiere escuchar que su hija estará bien. Pero nadie puede dar esa garantía. Afuera, Clemente y sus seres queridos siguen esperando sin poder hacer nada. Luis Emilio está muerto. Pero la bala que le disparó a Diana todavía sigue causando consecuencias. La guerra con él, en cierto sentido, ha terminado. Pero la batalla más importante para la familia en este momento, todavía no tiene un resultado. Esta es precisamente la paradoja más dolorosa de este momento. Todos han pasado demasiado tiempo buscando pruebas, luchando contra Luis Emilio y evitando que siga lastimando a otros. Finalmente él está muerto. Pero nadie puede realmente sentir la victoria cuando Diana todavía está entre la vida y la muerte. Si ella no lo supera, Luis Emilio, aunque ya haya caído, seguirá dejando una última víctima. Y si eso sucede, la llamada justicia se volverá demasiado amarga para Raúl, Clemente y todos los que aman a Diana. Después de esos momentos que parecieron interminables, la historia de repente da un gran salto en el tiempo. La escena del hospital llena de sonidos de máquinas y ansiedad es reemplazada por el silencio del cementerio. La familia, junto con los que alguna vez fueron heridos por Luis Emilio, se reúnen aquí para despedirlo a su lugar de descanso final. La atmósfera del funeral no es como la de una ceremonia para alguien a quien se lamenta. Cuando el ataúd de Luis Emilio es bajado a la tumba, cada persona avanza por turno y realiza un acto de despedida a su propia manera.
Bastián arroja un puñado de tierra sobre el ataúd y dedica ese acto a su madre fallecida. Raúl luego también da un paso adelante, enviando su puñado de tierra a la tumba como un tributo a Ángela. Jessica representa a todas las mujeres que alguna vez tuvieron que sufrir a causa de Luis Emilio. Finalmente, Clemente da un paso adelante y dedica sus palabras de despedida a Diana. Cada puñado de tierra que cae no es para honrar a la persona que yace en el ataúd, sino como una confirmación de que una era llena de miedo, finalmente ha terminado. Después de que se completa la ceremonia, los encargados del entierro comienzan a cubrir el ataúd con tierra ante los ojos de todos. Antes de que termine la escena, Oguita trae flores para colocarlas frente a la tumba de Luis Emilio, creando una imagen pacífica después de toda la violencia y el odio que una vez envolvió a las dos familias. Este funeral tiene un significado completamente diferente al de una ceremonia de despedida normal. Las personas que están alrededor de la tumba no vinieron allí solo porque Luis Emilio haya muerto. Ellos vinieron a enterrar con él los años de ser amenazados, manipulados y heridos. Cada puñado de tierra está vinculado a alguien que alguna vez se convirtió en su víctima. Lo más notable es que Clemente dedica su parte a Diana. Solo ese detalle muestra que las heridas causadas por Luis Emilio no desaparecerán solo porque esté muerto. Los vivos todavía tienen que seguir sanando las consecuencias que él dejó atrás. Desde la frialdad del cementerio, la historia luego cambia a un día completamente diferente. Un día que en el hospital, Clemente temió nunca tener la oportunidad de ver. Diana ha ganado la batalla de vida o muerte. No solo sobrevivió, sino que también pudo cumplir la promesa que Clemente mencionó una vez junto a su cama de hospital. El día de la boda de los dos finalmente llega, antes de que comience la ceremonia de la boda. Clemente está tan tenso que las personas a su alrededor no pueden evitar notarlo. El hombre que una vez se enfrentó a Luis Emilio y a innumerables situaciones peligrosas. Ahora está nervioso ante el momento en que oficialmente se convertirá en el esposo de Diana. Todos lo molestan en broma mientras intentan ayudarlo a calmarse. El espacio de la boda está preparado justo en el jardín de la mansión Walker. Exactamente como la imagen con la que Diana soñó una vez. Cuando Diana aparece con su vestido de novia blanco. Raúl es quien lleva a su hija al lado de Clemente. Después de todas las veces que tuvo que temer perder a Diana. Ahora Raúl finalmente puede entregar personalmente a su hija al hombre que ella ama. Clemente mira a Diana caminar hacia él en una circunstancia completamente diferente de la imagen de ella inmóvil en la cama del hospital antes. Ya no hay un ventilador, ni el sonido de alarma de los equipos médicos. Y tampoco Luis Emilio, que pueda aparecer para separarlos. La ceremonia se lleva a cabo en presencia de la familia y los seres queridos. Diana y Clemente intercambian anillos oficialmente, confirmando la elección que a ambos les costó un precio demasiado alto proteger. Luego se dan un beso en medio de la alegría de todos los presentes. Si recordamos la escena de Clemente sentado junto a la cama del hospital rogándole a Diana que no muera porque todavía no se habían casado. Este momento se vuelve aún más completo. La boda no es solo el final para la historia de amor de los dos. También es prueba de que Diana realmente ha regresado de la línea entre la vida y la muerte. Luis Emilio una vez intentó usar una bala para acabar con todo. Pero al final lo que queda no es la muerte, sino la imagen de Diana vestida de novia caminando por el jardín para llegar a Clemente. Cuando concluye la ceremonia, la historia pasa a la recepción de la boda llena de música y risas. La familia se sienta junta, disfrutando de un momento pacífico que antes parecía demasiado lujoso. En medio de esa alegría, se menciona de nuevo el recuerdo de Ángela. Los familiares creen que si ella pudiera ver a Diana en el día de hoy, seguramente estaría feliz y orgullosa de su hija. La presencia de Ángela ya no se encuentra en una persona que pueda sentarse en la mesa del banquete, pero todavía vive en los recuerdos de los demás. Fue precisamente el viaje para investigar la muerte de su madre lo que llevó a Diana a la casa de los Walker y la arrastró a la guerra contra Luis Emilio. Ahora, cuando todos los secretos han sido expuestos y la justicia finalmente se ha hecho, la familia puede mirar hacia atrás en todo lo que sucedió con un sentimiento completamente diferente. Han perdido a muchas personas. Han pasado por secuestros, crímenes,
huidas e innumerables momentos en los que pensaron que ya no tendrían la oportunidad de volver a verse. Pero al final, los vivos todavía pueden sentarse juntos bajo un mismo techo y llamarse familia. El hombre que una vez destruyó sus vidas ya no está allí. La alegría de la boda, por lo tanto, no borra de ninguna manera la pérdida. Solo prueba que los que están vivos han aprendido a seguir adelante a pesar de que todavía llevan los recuerdos de los fallecidos. Ángela no pudo ver directamente a Diana e encontrar la felicidad. Pero si no fuera por el viaje para encontrar la verdad para su madre, Diana probablemente nunca habría entrado en el jardín Walker y conocido a Clemente. Por esta razón, este día de bodas es a la vez un nuevo comienzo y como el punto final del viaje que la madre y la hija fueron forzadas por el destino a atravesar. Mientras todos continúan celebrando, la historia cambia a Ignacia y Karina. Las dos están de pie mirando a Diana y Clemente felices juntos. Y sienten que los sufrimientos que alguna vez envolvieron sus vidas parecen haberse desvanecido. La escena frente a ellas también las hace reflexionar sobre su propia relación. Ignacia y Karina han pasado por demasiadas tribulaciones antes de poder estar tranquilamente una al lado de la otra como ahora. Karina una vez se convirtió en el objetivo de Luis Emilio. E incluso fue utilizada como herramienta para presionar a Ignacia. Y Bernie fue arrastrada muchas veces a la guerra de los adultos. Y se convirtió en el medio para que Luis Emilio manipulara a sus propios familiares. Ahora todo ha cambiado. Ignacia y Karina pueden hablar del futuro sin tener que planear una huida. Ni estar en guardia por otro ataque. Ambas hablan de su viaje de luna de miel en Madrid. Pero felizmente determinan que este no será un viaje solo para dos. Bernie también irá con ellas, convirtiendo la luna de miel en un viaje para una familia de 3. Mientras tanto, la niña sigue jugando alegremente entre todos. Como si los días de ser arrastrada a complots peligrosos se hubieran convertido verdaderamente en el pasado por fin. El final para Ignacia y Karina es suave pero muy significativo. Después de las pérdidas relacionadas con Joaquín y después de las veces que Bernie fue utilizada para presionar a la familia, lo más valioso para ellas ya no es una vida perfecta. Solo necesitan vivir juntas sin tener miedo de que alguien aparezca y les quite esa felicidad. El hecho de que Bernie vaya con ellas en la luna de miel suena gracioso. Pero en realidad es la imagen más clara de la familia que Ignacia y Karina están eligiendo construir. De la historia de Ignacia y Karina. La atmósfera de la boda continúa llevando a los espectadores a Bastián y Jessica. Ambos chocan accidentalmente mientras se divierten en medio de la fiesta, haciéndoles recordar cómo se conocieron. Esa coincidencia se convierte en la excusa para que Bastián le diga a Jessica que cuando Diana esté a punto de lanzar el ramo de novia, debería correr muy rápido para atraparlo. Jessica se da cuenta de inmediato de que la frase de Bastián no es simplemente una broma. Ella quiere saber si él está insinuando sobre el matrimonio o no. Pero Bastián no lo evade ni deja que Jessica adivine. Él le hace entender que esto no es una vaga insinuación. Bastián realmente está hablando sobre el futuro de los dos. Él recuerda lo que Jessica compartió una vez. Que su sueño es tener a un compañero de vida a su lado cuando envejezca. Después de todo lo que han pasado. Bastián le hace saber que no hay nada que lo haría más feliz que convertirse en la persona que acompaña a Jessica a cumplir ese sueño. Ya no está Luis Emilio para obligar a Jessica a huir. Tampoco hay una guerra que haga que Bastián deba poner la responsabilidad hacia su familia por encima de su propia vida. Por primera vez, pueden mirar directamente al futuro sin tener que preguntarse qué otra tragedia sucederá mañana. Bastián ha pasado por un viaje muy largo para llegar a este momento. Alguna vez tuvo que elegir quedarse, enfrentarse a su propio padre y aceptar que el hombre que le dio la vida también era la persona que necesitaba ser llevada ante la ley. Jessica también tuvo que vivir en un estado de estar siempre preparada para irse para mantenerse a salvo. Por lo tanto, el compromiso de Bastián no solo tiene un significado romántico. Muestra que los dos finalmente han escapado del modo de supervivencia que duró demasiado tiempo. Y han comenzado a permitirse pensar en la vejez, el matrimonio y una vida normal. Después de que las historias de cada miembro de la familia encuentren gradualmente una conclusión. La escena final lleva a Diana y Clemente de regreso al jardín.
El lugar exacto que tiene el significado más especial para su viaje. En medio del ambiente de la fiesta. Los dos tienen un momento privado para recordar todo lo que ha sucedido. Diana admite que el camino que los trajo al día de hoy ha tenido que pagar un precio demasiado alto. Ella recuerda el primer día que entró en la casa de los Walker. En ese momento, Diana no vino a buscar el amor. Ni pensó que este sería el lugar donde construiría una familia. Solo tenía dos objetivos muy claros. Uno era encontrar la respuesta a la muerte de su madre. 2. Era recuperar la justicia para Angela. Fueron esos mismos objetivos los que hicieron que Diana profundizara en los secretos de la familia Walker. Se enfrentara a Luis Emilio y descubriera un pasado mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. En ese viaje, Diana perdió muchas cosas. Enfrentó el peligro innumerables veces. Y finalmente incluso tuvo que recibir una bala del propio Luis Emilio. Pero también en este jardín. En medio del viaje que parecía construido solo de sufrimiento y venganza. Diana encontró algo que nunca había planeado. Ella encontró a Clemente. Clemente no solo se convirtió en el hombre que la acompañó hasta el final de la guerra. También se convirtió en la persona que le dio a Diana una razón para pensar en la vida después de que se hiciera justicia. De ser una mujer que entró a la casa Walker solo para buscar la verdad sobre Angela. Diana ahora está de pie en ese mismo jardín con su esposo. Con Olivia y con toda una familia que ha pasado junto a ella por los días más terribles. La música suena gradualmente en el medio del jardín. Diana y Clemente comienzan a bailar juntos. Mientras sus seres queridos continúan celebrando a su alrededor. Ya no hay ninguna persecución. Ya no hay disparos. Ya no hay otro complot de Luis Emilio esperándolos detrás de la puerta. Las personas que alguna vez fueron controladas por él por fin pueden vivir sus propias vidas. Esta es la forma más adecuada de cerrar el viaje de Diana. Comenzó todo en el jardín de los Walker con el dolor por Angela y la determinación de encontrar justicia. Pero al final también concluyó el viaje en ese mismo jardín. Solo que esta vez a su lado están Clemente, Olivia y las personas que se han convertido en familia. Lo más importante no es cómo murió Luis Emilio, sino que las personas que una vez trató de destruir todavía siguen viviendo después de él. Luis Emilio una vez hizo que casi todos tuvieran que cambiar sus vidas debido a él. Diana tuvo que investigar la muerte de su madre. Clemente tuvo que enfrentar dolorosas verdades sobre su familia. Ignacia y Bastián tuvieron que luchar contra su propio padre. Karina y Jessica tuvieron que huir. Bernie fue convertida en una herramienta de manipulación. Y muchos otros nunca tuvieron la oportunidad de ver el día de hoy. Pero al final, el poder de Luis Emilio también tenía límites. Pudo causar heridas, división y pérdida. Pero no pudo decidir el resto de las vidas de los sobrevivientes. Y tal vez esa es la verdadera victoria de Diana. Ella no solo sobrevivió a la bala de Luis Emilio. Ella tampoco dejó que él convirtiera los años restantes de su vida en una vida solo de odio. Diana ha encontrado la respuesta para Angela. Ha visto desaparecer al hombre que causó todo ese sufrimiento. Y finalmente elige seguir adelante. De ser una hija que buscaba justicia para su madre. Se convirtió en una mujer que puede estar al lado de Clemente en el día de su boda. Ver a Olivia como parte de la familia y permitirse pensar en un futuro completamente nuevo. Con la música y los pasos de baile en medio del jardín de los Walker. La historia del jardín de Olivia se cierra con la imagen de los sobrevivientes juntos. Diana y Clemente finalmente tienen el día de su boda que alguna vez pensaron que nunca llegaría. Ignacia, Karina y Bernie pueden comenzar la vida de una familia que ya no está amenazada. Bastián y Jessica pueden pensar en el matrimonio y envejecer juntos. Raúl puede ver a su hija seguir viviendo después de casi perderla. Los fallecidos, como Ángela, todavía existen en los recuerdos de la familia. Pero el dolor ya no es lo único que define sus vidas. El episodio, por lo tanto, no termina con la muerte de Luis Emilio. Aunque ese fue el evento que cerró la mayor amenaza. Termina con la vida. Con una boda. Con familia. Con las personas que una vez fueron empujadas al límite pero que todavía tienen suficiente fuerza. Para amar y empezar de nuevo. El jardín que una vez fue testigo de secretos, lágrimas y enfrentamientos. Al final se convierte en el lugar donde Diana y Clemente bailan juntos.
Un viaje que comenzó por Ángela y por Justicia ha cerrado con Clemente. Olivia. La familia y el amor. Y ese es el punto final perfecto para el jardín de Olivia. Un viaje que comenzó con oscuros secretos y el deseo de encontrar justicia. Finalmente se ha cerrado con una boda maravillosamente hermosa en medio de un jardín lleno de amor. El poder y la crueldad de Luis Emilio finalmente tuvieron que detenerse, devolviendo la vida y la libertad a los que se quedaron. Gracias por acompañar siempre a Te Cuento Mega. Por compartir la tristeza, la alegría y la esperanza con los personajes durante todo este viaje. ¿Cómo se sienten sobre este final para Diana, Clemente y esta gran familia? Por favor, dejen un comentario compartiendo sus sentimientos conmigo en la parte inferior. No olviden darle al botón de me gusta si amaron este video. Y suscribirse al canal para que podamos seguir acompañándonos en los próximos dramas fascinantes. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos.